Muy buenas tardes para todos y nuevamente bienvenidos a quienes acaban de conectar con nosotros. Muchas gracias por atender esta invitación en nombre de Programas Abiertos de Executive Education de la Universidad de los Andes. Queremos darles la bienvenida a este webinar titulado Los rituales invisibles del poder, lo que realmente define quién lidera las organizaciones. En esta ocasión nos acompañarán las profesoras Pilar Sánchez, que es autora justamente de un artículo que nos habla de esta temática, y va a estar conversando con la profesora Diana Puerta, quien es la docente que coordina el programa de Mujeres Líderes. Como les comentaba, pues la profesora Diana Puerta ya es comunicadora y relacionista corporativa de la Universidad de Medellín y psicóloga organizacional de la Universidad de Antioquia con maestría en gerencia y práctica del desarrollo de la Universidad de los Andes y con estudios en construcción de paz ambiental de la Universidad de Columbia. Ha ocupado cargos en organizaciones públicas y sin ánimo de lucro como directora de comunicación organizacional de la Gobernación de Antioquia y directora técnica de la Fundación Mi Sangre. También ha tenido una amplia cercanía con el sector privado, siendo cofundadora de una firma consultora en estrategias de desarrollo sostenible llamada La Tercera Mirada. Desde hace 6 años es la directora de las maestrías del área de sostenibilidad de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, maestría en gerencia ambiental y maestría en gerencia y práctica del desarrollo, así como profesor y FESCAS como responsabilidad social empresarial, emprendimiento socioambiental y modelos de negocios sostenibles, entre otros. La profesora, como les decía, va a estar conversando también
con la profesora Pilar Sánchez. Ella es PhD en Antropología Cultural de la Universidad de Nueva York, MA en Antropología de Flaxo, Ecuador, y economista y administradora de la Universidad de los Andes, Colombia. Es profesora asistente del área de organizaciones de la Facultad de Administración en la Universidad de los Andes. Su investigación combina el uso de la etnografía con el estudio de archivo histórico y visual para comprender la vida social y gobernanza en dos campos de gran valor en el mundo contemporáneo: grandes corporaciones y parques naturales. En la actualidad investiga sobre género, culturas y rituales corporativos, imágenes e interculturalidad en los mundos del trabajo y formas de propiedad y de gobierno de bienes y lugares patrimoniales. Autora de los libros Salasacas de Galápagos del 2025, Indigenous Settlers of the Galápagos del 2022 y La construcción del gerente del 2011. Bienvenidas, profesoras, de verdad es un gran honor poder contar con ustedes en esta tarde. Y bueno, profesora Diana, te cedo la palabra desde este momento. Muchas gracias, Natalia y profesora Pilar. De verdad que es un gusto esta conversación. En este proceso del curso de Mujeres Líderes, estas conversaciones sobre cómo reconocer entornos que son habilitadores o no para el liderazgo es clave y no solamente a nivel familiar y a nivel social, sino organizacional. Entonces, cuando leí el artículo sobre el cual vamos hoy a discutir, pues encontré asuntos muy reveladores sobre los cuales quisiera, en este rol que hoy ocupo de entrevistadora, pues que conversemos. Entonces, pues lo primero, darte la bienvenida y gracias por estar en este espacio, Pilar, de verdad que sí. Gracias, Diana. Buenísimo la invitación y gracias. Me encanta conversar contigo y estar en este grupo, con este grupo, en este webinar. Buenísimo. Y bueno, y darle los saludos, el saludo a todos y todas por ahí en el chat. Es muy lindo cuando nos dicen desde dónde se conectan, porque un diálogo también que sea entre regiones, ojalá de otros países, pues siempre es nutritivo. Vamos a tener al final de la entrevista un espacio, por supuesto, para sus inquietudes, pero en el chat siéntanse libres también de consignar sus preguntas, porque es un tema bastante rico y que seguramente nos va a generar cierta polémica, ojalá, ¿no? Y en esto el artículo que se llama, su nombre, pues el título es Decolonizing Gender in Latin American Businesses, The Power of Metaphors in Corporate Rituals. Este artículo analiza los rituales corporativos que en empresas latinoamericanas perpetúan esas jerarquías de género. Y aquí hay algo que me gusta mencionar siempre y me gusta el postulado de Naciones Unidas que dice que la búsqueda es la igualdad, nada más, pero nada menos. Y en esas condiciones, pues reconocer cómo los rituales pueden o no favorecer ese entorno de igualdad y de posibilidad, además porque en la diversidad hay mucha riqueza, esto no es una lucha de unos contra otros, sino reconocer cómo todos estamos en un sistema patriarcal que nos pone en unos entornos, insisto, que no son habilitantes para el liderazgo y la participación igualitaria de todos y todas, pues es clave. Y el artículo entonces hace un análisis sobre esas jerarquías de género y de legados coloniales, a pesar de los discursos que estamos viendo que florecen y que cada vez son más conscientes, profundos, analíticos sobre igualdad. Y la autora, Pilar, que entiendo que pues el artículo es muy reciente, Pilar, pues lo que haces allí es revelar cómo el uso de las metáforas masculinas vinculadas al fútbol, esto me encantó, porque son cosas que realmente no necesariamente pensamos, pero metáforas masculinas vinculadas al fútbol, a la guerra, a la sexualidad, consolidan la autoridad de los directivos varones. Entonces, el artículo lo plantea también, cómo entonces ese fortalecimiento a través de lo metafórico del líder, del directivo masculino, puede entrar en detrimento del liderazgo y de los roles de poder de mujeres, los excluyen y pues hacen que enfrentemos dificultades para ganar legitimidad dentro de estos marcos rituales diseñados por y para el guión masculino. Y si me permites hacer la primera pregunta con esta
más bien este sentir sobre tu, no un resumen, sino mi sentir sobre tu artículo. La primera pregunta para que empecemos a conversar es acerca de esa trampa del guión masculino. Y en la investigación mencionas que las mujeres que alcanzan altos cargos suelen ser percibidas como masculinas. En esto, en el curso de Mujeres Líderes, las mujeres que participan hablan mucho de esto, cómo tienen que definir como una forma de liderazgo que que como que supere o que sea validada por los entornos, que no se vean muy masculinas, pero que entonces luzcan de una forma, porque de lo contrario son criticadas en un liderazgo que puede ser genuino para poder encajar en la cultura organizacional. Entonces, ¿cómo se puede construir una autoridad legítima que no dependa de imitar esas metáforas de guerra, de fútbol, que como señalas no otorgan la misma credibilidad al cuerpo femenino? Bueno, hay como varias partes de esta pregunta que me gustaría ir como por partes. Lo primero es decir que el liderazgo normalmente se demuestra, se tiene que demostrar y se tiene que probar ante esa audiencia, esa comunidad corporativa. Es decir, el liderazgo y estas características, hay veces muy masculinas o de un guión masculino, no se prueban en lo privado, sino en lo público, en ambientes de mucho poder, y por eso también la importancia de los rituales, porque son momentos muy, muy poderosos dentro de la vida corporativa. O sea, ahí es donde se están no solamente reflejando los valores, el propósito de la organización o incluso la estructura, quienes están en la tarima, quienes están en la audiencia, todo esto, sino también está produciendo y legitimando la autoridad de esos que llevan a la tarima, de esos que prueban su liderazgo ante el público, etcétera. Entonces, por lo que quiero empezar es decir que el liderazgo y este tipo de actuaciones son actuaciones, o sea, hay una cuestión muy teatral en todo esto y muy performativa. Entonces, en ciertas organizaciones, digamos, este artículo viene de una etnografía de elegir un evento que me pareció representativo de muchas cosas dentro de una multinacional, una multilatina de origen colombiano, aquí en Colombia, y también la observé en Ecuador y observé otras corporaciones en este tipo de rituales de lanzamientos de producto. Entonces, en estas escenas, digamos que se prueban mucho de estas habilidades de liderazgo, ¿no? Entonces, es simplemente como para contextualizar, no son, digamos, hay otras escenas de la vida cotidiana corporativa que prueban habilidades de liderazgo, de otros liderazgos o habilidades más femeninas. Pero en estas de lanzamiento de producto y específicamente de compañías de negocios que van por la mayor participación de mercado, por digamos, un valor de pasión por ganar, comernos a los competidores, crecer, integración vertical, todas estas cosas que son bastante agresivas, digamos, en términos de mercado, esas sí se sitúan mucho dentro del guión masculino y son normalmente las corporaciones y las organizaciones más poderosas. Entonces lo primero es decir como que eso está muy enmarcado, digamos, dentro de ese sector de compañías poderosas y dentro eh, digamos, de este discurso que es bastante masculino. Ahora, a la pregunta que hiciste de cómo separarse un poco, no tener que reproducir eso para poder tener un liderazgo legítimo. Em, pues hay, digamos, lo que en este estudio yo también estuve siguiendo muchos casos de gerentes que no hacían parte de la minoría del molde, digamos, como del líder corporativo, digamos, el molde más típico dentro de la región de lo que sería un líder digamos, el padre de la familia corporativa. Y en esas minorías habían mujeres y habían también gente con sexualidad diversa o diferentes razas, clase social también. Entonces habían minorías, gente que había logrado construir una historia de éxito alternativa, diferente, incluso estando dentro de ese marco de las cosas, y que es un marco muy tradicional, muy patriarcal, o sea, como que al final se concreta todas esas palabras requete abstractas de capitalismo patriarcal, todo eso al final se concreta, se baja. Entonces, eh,
Entonces, bueno, estas personas habían logrado construir una historia de éxito. Entonces, ¿cómo lo habían hecho? Entonces, digamos, aparecían muchos testimonios de cosas estratégicas y muy creativas de cómo navegar esto. Entonces, habían casos de, digamos, mujeres que tuvieron que neutralizaban su género en muchas escenas de la vida cotidiana corporativa. O sea, no, digamos, no, en su forma de vestir, en su forma de hablar, neutralizaban un poco su género. No usaban como esta parte femenina que pueden dominar y saber bien, pero no la utilizaban en ciertas escenas. Entonces, esa estrategia existía. Otra estrategia, digamos, era en camaraderías masculinas, digamos, típico de juntas directivas y de los grupos más poderosos de estas corporaciones de negocios, que son mayoría hombres. En muchos momentos habían pues como juegos de camaraderías masculinas en donde esa mujer no podía entrar. Entonces, digamos, en uno de los testimonios me decía, simplemente lo que hacía era como respetar ese momento de los hombres, ¿no? Como respetar también eso. Es decir, son cosas muy estratégicas, pero digamos también otro testimonio decía, utilizo mi género también para, en algunos momentos, como negociar o para construir ciertas alianzas con sujetos de poder dentro de las élites corporativas. Entonces lo que hago es como construir una relación de mentoría. Hay veces, incluso me decían cosas así como, hay veces simplemente no contradigo o no discuto, pero juego hasta crear alianzas y hasta poder probar mis propios resultados. Entonces, hay una cantidad de estrategias súper de la vida cotidiana corporativa en donde se logra como navegar el sistema de género, porque sí existe, o sea, por más de que ya haya más igualdad, más inclusión, sí existe, y sobre todo en ciertas áreas de las organizaciones y en ciertos sectores y en cierto tipo de organizaciones, no en todas. Entonces también esa era una última, diría, que es poder ver en qué áreas de la organización ese tipo de liderazgo y ese tipo de características que genuinamente tengo como mujer líder pueden funcionarme y pueden ser valoradas. Entonces hay ciertas áreas que valoran los atributos femeninos. Hay ciertas categorías de producto en donde una líder mujer funciona bien y se puede asociar fácilmente. Hay ciertas organizaciones, digamos, en eso, fundaciones sin ánimo de lucro, hay muchas más mujeres que en corporaciones de negocios de estas grandísimas. Entonces, sí tiene que ver con poder, entender como la escena y navegarla. Y hay veces jugar el propio rol femenino a favor, ¿no? No simplemente, no es simplemente decir como soy víctima de esto, sino ser estratégico también con ese rol. Eso es lo que vi. Sí, y recuerdo que cuando Sandra Inestrosa, que ella es presidente de HP, Colombia es afrocolombiana, se le hace esta pregunta y la recuerdo específicamente a ella porque la invitamos con frecuencia al curso, habla de eso, es una estrategia. Y me gusta mucho cómo lo expresas, navegar como esa situación que sí existe, que predomina, que finalmente es un sistema que a todos y todas pues nos pone en algo que no es necesariamente lo más productivo, es agotador navegar, pero sí se necesita estrategia porque sí existe y sí está. Y ahí va la siguiente pregunta, porque sí ha mejorado el discurso. En el último informe acerca del tema de la pues, del liderazgo de mujeres en las compañías del Foro Económico Mundial se habla de un estancamiento durante los 2 últimos años de esa participación en roles de liderazgo, a pesar de que el discurso de diversidad, de equidad e inclusión ha venido a estar en las compañías. Bueno, ya llega pues el fenómeno, así voy a dejar la palabra de Trump, como a generar un discurso que no es como no abraza esa mirada de diversidad, equidad e inclusión en las compañías, pero persiste, es decir, si hay un interés, pero aún prevalece brechas, prevalecen una situación jerárquica que no necesariamente está a favor. Hay que navegar, como tú dices, no desde una posición que revictimice o nos revictimice, pero sí con estrategia.
Y entre esa brecha entre el discurso y la práctica, expones que las jerarquías de género prevalecen incluso en empresas con política de igualdad y diversidad, como hemos hablado. Entonces, en consecuencia, ¿qué señales de alerta o dispositivos rituales invisibles deberían aprender a identificar las mujeres? Deberíamos aprender a identificar para saber si la cultura de nuestras compañías apoya nuestro crecimiento o si se está excluyendo simbólicamente en los momentos críticos de poder. Y yo sé que tu investigación se circunscribe al lanzamiento de productos, pero ¿qué podríamos como observar? Como es esto en las prácticas rituales es una señal de que no hay una condición necesariamente un entorno habilitante para el liderazgo femenino. Bueno, esa pregunta, bueno, hay un tema en el ritual que, digamos, se puede teorizar mucho y se puede tratar de racionalizar lo que pasa ahí, pero el ritual también depende de ciertos momentos como de juego y de liberación. Entonces, ese juego y esa burla y esa liberación que pasan en las fiestas, en estos carnavales que pasan en las fiestas de fin de año corporativas, y que todo se transgrede el gerente, entonces ya baila con todo el público, o de repente hay carnavales y la gente se trasviste. O sea, este momento de juego dentro del el ritual es muy importante para ese sentido de comunidad que necesita crear el ritual y para también generar como ese vínculo afectivo y esa, lo que llaman efervescencia emocional, ¿no? De lo que pasa en el ritual. Entonces, normalmente los rituales cumplen una función y es que reafirman el orden, pero también tienen momentos de liberación para poder como actuar como válvulas y luego volver a establecer el orden. O sea, terminan reafirmándolo, pero sí pasan estos juegos y estas cosas. Entonces, digamos, esas señales de alerta que dices, digamos, yo no las enmarcaría tanto en el contexto del ritual, sino más lo que pasa después, porque la actuación de las personas en el ritual es al final evaluada, aparecen en la evaluación. Entonces, participa, no participa, em, como qué tipo de relaciones construye en estos espacios o no. Digamos, de alguna forma sí llegan a las evaluaciones. Entonces, lo que yo pienso es que em, pues al final las señales de alerta están, digamos, el mecanismo estaría en poder hacer muy consciente cómo actúan estos dispositivos, si favorecen o no, y poderlo hablar abiertamente en esos contextos de evaluación de desempeño. Porque hay veces estas cosas como escondidas aparecen en, tienes problemas de liderazgo o tienes problemas de networking. Y es, pero ¿cómo? Y los resultados de negocio están, pero realmente no logra energizar al público y conectarse y actuar de la forma deseada, porque estas cosas de, sí, guerra, fútbol, modelos, mujeres, no funcionan tan bien para las mujeres gerentes como para los hombres. Pero poderlo poner como ahí, en la evaluación, en esos momentos de, bueno, pruébenme aquí, pero también pruébenme allá, en este otro tipo de contexto, en otro tipo de espacio, prueben el tipo de liderazgo que puedo tener movilizando esta agenda, ¿no? Digamos, poder concientizarlo para poder responder y decir, aquí hay unas cosas que no me sirven tanto, entonces em, po- pónganme a prueba como en esto de otro tipo de espacios, poderlo poner ahí sobre la mesa. Creo que es importante para poder mejorar esos planes de trabajo, de carrera y esas evaluaciones que tienen las mujeres gerentes, ¿no? Porque esto hay veces queda muy escondido entre qué fue lo que pasó que no eres tan líder, que no energizas tanto. Y es como, un momento. Pues claro, y es un poco lo que analizo en ese artículo, ¿no? O sea, sí, de repente no tengo esa credibilidad y no me asocia, no me funciona también las modelos que tienen la marca y el producto. Poderlo poner sobre la mesa sería lo importante, pero no creo que, em, digamos, creo que estos mecanismos y también el juego y el desorden y los estereotipos y la burla un poco y el sentido del humor es muy importante también dentro del ritual. Entonces no es como simplemente volver los momentos serios e inclusivos, sino poderlos poner sobre la mesa.
Es lo que pensaría. Sí, me encanta eso además porque el tema de el fútbol, la guerra, o sea, todo lo que está asociado como a esa fuerza masculina es un poco, pues en entornos de liderazgo y demás, conectar con ello es complejo porque no necesariamente tenemos interés. Y perdón, una historia sencilla de hace unos días, una anécdota, no debería usarla, pero es que me conecta con ella. Estaba hablando con un líder de un señor que tiene vínculos con estos temas deportivos, de compra y venta, que se llama así, no tengo otra palabra, de jugadores. Entonces le pregunté yo por el fútbol femenino y casi que quedan puntos suspensivos y me dice, no, o sea, el tema no le conectó, parece, yo quería participar, pero el tema no conecta así tengas algún interés, es algo que de plano se excluye de la conversación. Y lo menciono porque así en este tema tan sencillo que trato de comunicar, esto se extrapola a todo. Pareciera que en nuestro ejercicio de liderazgo hay temáticas o hay, no sé si es intencional también la barrera de la metáfora y ritual masculino de los líderes. No sé si esa puede ser una conclusión también de tu artículo, que sea intencionado ese ritual de esa forma y el uso de esas metáforas para la exclusión de líderes de mujeres, ¿no? No sé qué tan intencionado porque al final todo esto está tan naturalizado. Entonces, como me imagino la conversación anterior a ese lanzamiento de ese producto es muy, bueno, ¿qué los va a emocionar? ¿Con qué van a cantar las ganancias de este periodo de ventas? Con los goles de la selección. Y cómo vamos a presentar el producto con unos modelos. O sea, es como tan naturalizado como la secuencia, la coreografía, que ni siquiera creo que sea como muy intencionado. Simplemente es bueno que funcione. Pero lo que tú dices también de fútbol femenino y masculino, todas estas cosas son tan productos de la cultura. Que uno dice, o sea, digamos, el fútbol es asociado a lo masculino en Latinoamérica, pero si tú ves, digamos, en Estados Unidos, es muy fuerte en mujeres, o sea, y el inicio, digamos, de práctica de fútbol es muy, muy fuerte en mujeres. Entonces, esas son las cosas que uno dice, no son cosas naturales, son cosas culturales las que se empiezan a construir ahí, ese tipo de asociaciones, y que al final la gente lee muy fácil. eh, que puede asociar entre lo que es masculino, fuerte, poderoso, lo que es femenino, solidaridad, eh, colaboración, como estos atributos de la matriz que están muy, muy metidos en el formato de la gente. Y que se pone como lo vendedor, ¿no? Como lo que ya la gente conecta con esto, y que pues es como la opción comercial, no hay una exploración de unas nuevas narrativas que permitan una diversidad desde allí. Sobre esa resignificación de los espacios del poder, si los rituales actuales están diseñados para elevar al gerente varón como un héroe o padre protector, entonces es posible crear nuevos rituales o metáforas corporativas que generen esa efervescencia colectiva o lo vendedor necesaria para el negocio, pero que sitúen a la mujer en un lugar de autoridad sin erotizar su cuerpo o silenciar su voz. Yo creo que siempre es posible, dependiendo del sector, del producto, al final dependiendo del negocio y del propósito de la organización. Entonces, hay rituales que pueden como crear efervescencia alrededor de lo femenino. Lo interesante es que muchas veces funciona para organizaciones que no son como estas, como, digamos, de negocios y de este como capitalismo salvaje. Normalmente no está asociado. Pero digamos que claro que habría rituales para valorar lo femenino. Y dependiendo de la categoría de producto y de la organización o incluso el área, eso se podría crear y trabajar. En todo caso, estas cosas no son, las cosas de cultura nunca son como estáticas ni como que ya están concluidas. Se están actualizando todo el tiempo. Lo que pasa es que hay como cosas muy persistentes. Entonces uno dice, pero ¿cómo digamos, tú lo mencionaste, Trump, ¿cómo puede ser eso legítimo? Sí, o sea, como que hay también como cosas cíclicas y hay veces muy persistentes. Pero sí hay cambios y no solamente en inclusión, en otros liderazgos válidos y legítimos.
sino también yo creo que hay cambios sociales importantes pasando. Digamos, cuando veo como este tema de, eh, digamos, creo que el género también está muy atado digamos, a familia, maternidad. Muchas veces el género como que se materializa con mucha fuerza cuando, digamos, las mujeres se convierten en mamás, antes no tanto, pero ahí es un momento muy crítico. Y cuando uno ve, digamos, estas cosas demográficas de las bajas tasas de natalidad y todo eso, uno dice, no, o sea, algo va a terminar cambiando en la estructura del género también. No es algo que uno diga, ya está, ya, así se quedó, no, es algo que se está actualizando y sí permite cambios. Sí, sí, más lento de lo que quisiéramos, pero sí están ocurriendo, ¿no? Y de hecho, pues ya eh, poder tener derecho al voto, que cuando, pues de mi generación puede ser más esto como en perspectiva, pues algo que nos asombre, pero para las mujeres y hombres más jóvenes es como no tenían derecho al voto, eso puede ser increíble, pero sí a la vuelta de la esquina no podíamos ni votar, no teníamos derecho sobre la tierra, en fin, y son cosas que más o menos se están componiendo y aún la brecha es enorme. Y esto que señalas es clave también como un lugar de optimismo informado, y es que las cosas van transformándose en la medida en que también parece que la humanidad damos dos pasos adelante, uno atrás, y así vamos como avanzando y comprendiendo. Sobre el liderazgo colonial, el trabajo propone también decolonizar el género o descolonizar el género en las empresas latinoamericanas. Para las futuras líderes, ¿qué implica en la práctica cotidiana ejercer un liderazgo que desafíe esos legados coloniales y patriarcales? ¿Y cómo esto puede convertirse en una ventaja competitiva para ellas y para sus organizaciones? Digamos, yo veo, digamos, también en la evolución de la teoría gerencial cambios, ¿no? Digamos, no solamente en el estilo de liderazgo, digamos, legítimo, empiezan a haber otros estilos de liderazgo, o un liderazgo que también incorpora atributos femeninos, digamos, un liderazgo más carismático, pero también la teoría gerencial uno cada vez ve más cosas que digamos, en la matriz de género están más como atribuidas a lo femenino, digamos. Em, yo dicto organizaciones digamos, en organizaciones, digamos, hay mucho, hacemos mucho trabajo, sobre todo en los cursos de pregrado. Para mí es importante hablar de la cooperación con otras empresas, de las alianzas, de la colaboración. Entonces, nada más en teoría gerencial, cuando uno empieza a cambiar, digamos, la dirección, no solamente a la competencia, sino incluso en el lenguaje y en los incentivos y en las estrategias hacia colaboración, estas otras cosas, pues también da campo para que se movilicen otras cosas. Cuestiones como la sostenibilidad económica, social, ambiental, que hace 20 años no estaban en el discurso corporativo, hoy ya están. Eso permite otros liderazgos y otras cosas válidas, importantes, valores, digamos, que están más del lado de lo femenino, digamos, de cuidado, y que podrían empezar a entrar dentro de esa teoría dominante gerencial. Entonces, em, pues creo que todo eso es un poco decolonizar en términos de género. En otros términos, pues sería mucho más amplio, ¿no? Porque todo este tema de colonial tiene que ver también como estas formas de organización, muy de estructuras verticales, y uno más bien hablaría de otras maneras de agruparse, de asociarse, de crear cooperativas, que creo que tú trabajas en esto. Esas otras maneras de organizarse, todo eso permite movilizar liderazgos femeninos y ahí hay algo de colonial, ¿no? Valorar también el conocimiento local, también hay algo de colonial. Entonces, pero sí creo que ese movimiento a dar un espacio en la misma teoría de gerencia para esas otras estrategias que incluyen más una mirada o lo que se ha atribuido más a lo femenino, pues también empiezan a abrir puertas para decolonizar el discurso y la estrategia y los negocios y las organizaciones. Esta pregunta no estaba planeada, pero escuchándote, pienso, es como si debería haber procesos de formación
en asuntos de diversidad, equidad e inclusión en las organizaciones. Y no solo formación, sino como diálogos que nos pongan a desafiarnos frente a nuestras miradas, prejuicios, sesgos y demás y formas de actuación. Y eso cómo puede ir en detrimento de algo que realmente es un caso de negocio porque genera valor y es la diversidad. O sea, esto debería formarse. ¿Cómo es el cambio organizacional, hablando también desde tu docencia en organizaciones? Mm, bueno, hablando desde la docencia, para mí, digamos, es importante simplemente como empezar por las charlas y a cuestionar. Pero digamos, todas estas políticas de diversidad, equidad e inclusión, una primera pregunta que yo tendría es, bueno, ¿qué se necesita alcanzar primero? ¿Cuál sería la prioridad ahí? La inclusión, la diversidad, la equidad, porque uno puede, digamos, estar intentando equidad, pero todavía no haber incluido dentro de la organización. O uno puede hablar de diversidad, pero realmente todavía no ser diverso. Entonces, digamos, como esas prioridades, se escribe DEI, pues en inglés, pero ¿cómo lo escribiría una organización? ¿Cuál sería su prioridad? Debería entender, apreciar la diversidad, incluir primero y luego hablar de igualdad, o cómo trabajaría cada una de las cosas. Pero yo creo que más que nada es como apreciar eso, ¿no? Porque hay veces lo que pasa es que en estos temas de diversidad se puede caer también mucho en los estereotipos. Bueno, diverso es tener estas cuotas de personas y qué supuestamente es cada una de esas personas. Entonces, al final, creo que como que toda la vuelta a esto termina siendo bueno, al final, ¿qué compartimos todos? O en dónde nos podemos como que aliar o identificar con el otro que puede ser diferente, pero en dónde nos juntamos, ¿no? Entonces sí, creo que todas estas prácticas tienen que darle la vuelta entera a la pregunta, porque hay veces la pregunta empieza por ¿qué es ser diverso? Y significa una cosa diferente en diferentes culturas, digamos. En Brasil es muy, es claro digamos, hay un componente racial que tiene que estar en las organizaciones. No, incluso hasta el marco legal y todo lo favorece. Vemos, digamos, en Colombia y eso no es, terminan siendo organizaciones bastante homogéneas, y también las universidades. Entonces, bueno, ¿qué significa ser diverso? Y luego apreciar la diversidad sin crear o reforzar estereotipos de porque soy de esta manera o vengo de esto, soy así. Entonces, creo que es como un círculo completo de apreciarlo, entenderlo diferente, apreciarlo, pero además terminar como entendiendo que hay cosas que nos unen y que nos hacen iguales. Pero, pero sí, yo creo que la formación tendría que estar también mucho en la práctica, en simplemente poder ir digamos, tener un equipo de trabajo, con unos estudiantes que son realmente diversos y poder ir y tomarse unos tragos con personas diferentes y ya, apreciar como juntar como esas diferentes personas. Entonces, como en esa práctica de convivir con personas diferentes, más que enseñar. Mm, A mí me encanta esa palabra que usas, apreciar primero el tema, porque si no hay apertura es complejo y debe haber esa apertura, primero a la comprensión de ese valor, de reconocer que sí, o sea, salirnos de esa tribu de iguales tiene valor. Yo en clase les digo, miren una junta directiva y van a ver que todo el mundo piensa igualito y les encanta redundar en sus propias verdades. Cuando llega una persona que hace disrupción, hay mucho valor porque permite la innovación y una mirada distinta. Y no estamos hablando únicamente entre géneros, sino también entre pensamientos, orígenes, o sea, es reconocer la disrupción dentro de la conversación como valiosa y eso cuesta enormemente, por eso me gusta la palabra apreciarlo antes de formarlo, porque es complejo, tal cual tú dices, y puede reforzar estereotipos. Sin embargo, yo creo que el enfoque interseccional sí
sí es muy importante porque es reconocer que no es lo mismo, por ejemplo, un feminismo de una mujer que está en una situación de privilegio, en fin, que de otra persona que está en otros desafíos y está, digamos, en, no sé, en un entorno de vulnerabilidad, en fin. Y por eso yo creo, Pilar, que la investigación en esto y la comunicación sobre estos temas son clave y esta pregunta tampoco estaba en el guión, pero me da mucha curiosidad saber qué sigue en tu investigación frente a esto, qué te inquieta, qué te desafía frente al género, qué sigue. Como dice uno cuando entrevista a un actor, ¿qué película sigue, Pilar? ¿Qué nos vas a investigar y contar? Lo que he estado haciendo, estoy haciendo con la ayuda de una asistente de investigación, Luna, que de pronto está por ahí. Em, Luna es artista y administradora y ella, digamos, el trabajo que estuvimos haciendo el año pasado tenía que ver con crear como un archivo de imágenes de rituales de diferentes culturas y países, a ver qué pasaba y qué atravesaba a todos, pero también cómo se expresaban los diferentes valores de las organizaciones y las diferentes culturas, cómo atravesaban esos rituales. Entonces, ahí sí hay temas de género. Es también una estrategia para poder acceder a muchos rituales diferentes de muchas organizaciones sin tener que estar presente, porque también hay temas de confidencialidad y de acceso que son importantes. Pero entonces, digamos, haciendo todo este trabajo, hicimos también como unos ejercicios con inteligencia artificial, a ver cómo la inteligencia artificial predecía cómo era este gerente, ¿no? En una etnografía de un ritual. O cómo realmente materializaba en un cuerpo, expresaba esa autoridad. Y digamos, lo que no se habla en el discurso políticamente correcto, sí lo saca la inteligencia artificial. Como que saca el estereotipo o digamos el modelo hegemónico, lo saca ahí. Y es un cuerpo diferente al de la tarima y al de la audiencia. Y cambia dependiendo del lugar en donde uno hace el ejercicio con la inteligencia artificial. Entonces, hemos estado como haciendo este tipo de cosas como para tratar de entender también cómo esto cruza culturas y cómo se significa en diferentes industrias y en diferentes países. ¿Qué significa ser líder, gerenciar, ser mujer gerente? Entonces, básicamente, pues hemos estado en eso, trabajando en ese archivo visual. Espectacular esto. Pilar, muchísimas gracias. Quisiera saber si hay preguntas de quienes nos acompañan para darle paso. Bueno, lo que han dicho es que se interesan mucho en el tema y demás, más opiniones que preguntas. Pilar, sin embargo, voy a invitar a Natalia a que nos cuente un poco de este curso de mujeres líderes y estamos atentos a sus preguntas si surgen en el chat. Inmediatamente damos espacio a resolverla. Muchas gracias, Pilar. Yo creo que muy inspirador. Ah, César, qué bien. César, te escuchamos. Sí, buenas noches, profesora y profesoras. Bueno, soy César Granado, soy estudiante del doctorado en la Universidad ICESI y me surgían dos preguntas, profesora, y es, bueno, claro, entendemos un poco esta lógica de estos rituales masculinos en compañías que de alguna manera son agresivas, ¿no? Porque la lógica de ellas es de captar la mayor parte del mercado que puedan, ¿no? ¿Qué Ujú, pasa en las empresas familiares o qué podría pasar en esas empresas familiares que tienen tal vez un discurso más de el cuidado, la cohesión, la unidad, el diálogo, pero donde también persisten roles o donde siempre han persistido figuras masculinas, pero con estos discursos un poco más que pueden orientarse como hacia la parte femenina por todo este tema del cuidado. Puede darse como esta dualidad de rituales o de lógicas, o por el contrario, es más probable que persista aún y que inclusive sea asumida por los mismos varones de la organización. ujú. Digamos, lo que he visto como en empresas familiares y en empresas familiares, digamos, grandes, es que digamos que la metáfora más persistente es realmente convertir la familia y el legado de la familia y sobre todo el fundador, que tiende a ser pues un hombre, en la metáfora de la familia como que termina cogiendo a toda la organización. Em,
Y de ahí el liderazgo, digamos, tiende a ser muy tradicional y muy paternalista. Entonces sí hay cuidado, pero hay cuidado desde un liderazgo paternalista, que es bastante tradicional. Ahora, ahí muchas veces sí hay el trabajo femenino, mujeres dentro de la familia que asumen roles y sobre todo nuevas generaciones que empujan un poco a cambio. Pero digamos, las más tradicionales, las más grandes que he visto, sí se reproducen mucho como esa metáfora de la familia con un padre protector de todos los empleados, ¿no? Eso es lo que he visto. Em, pero sí, definitivamente hay dinámica de cuidados, sí tienden sí aparecen, y las nuevas generaciones sí tienden a empujar un poco como ese rol, como para nuevos liderazgos. Es como lo que he visto. Aquí hay otra pregunta y gracias César por haber formulado tu pregunta. Aquí hay otra de Lorena Gil. Mi equipo está compuesto mayoritariamente por mujeres. ¿Cómo podría apoyarlas y empoderarlas para que continúen creciendo, considerando que en la empresa existe una estructura jerárquica con una marcada inclinación hacia los liderazgos masculinos? Em, digamos, el tema de crear espacios y visibilización para las mujeres, digamos, parte de ese equipo que menciona, eh, Lorena, que sí. menciona Lorena. Ok. Eso es importante, ¿no? Como tratar de identificar en qué espacios esas mujeres que se están formando para ocupar puestos de líderes pueden brillar, y, y visibilizar esos resultados y esos otros liderazgos. En todo caso, digamos que siempre como ese, entender esa organización, cómo se mueve y en qué espacios se pueden dar esos protagonismos es muy importante. Y ahí como impulsarlas para poder visibilizar sus resultados y su desempeño. Entonces, eso sería como lo clave. Uno puede diseñar una metáfora organizacional y posicionarla. Sí, pero no es como tan, no es diseñar, yo pensaría que es más identificar, porque para que todo el mundo la codifique, ya la tiene que conocer, o sea, le tiene que hacer sentido. Entonces, digamos, como identificar algo que pueda funcionar Ok. y pueda hacer clic, y pueda generar como lo que hace la metáfora es como que genera varios significados posibles. Entonces, digamos esta de familia, ¿no? Es como uno sabe que es el empleador, uno sabe que es la corporación, pero se habla de familia. Y eso habilita otros significados posibles como, es una familia que me cuida, aquí hay un vínculo importante. Entonces, la metáfora lo que habilita es esos otros significados. Y eso es muy poderoso no solamente en rituales, sino en el lenguaje, en el discurso corporativo. Entonces, más que crear, es como identificar esa que podría habilitar esos otros significados. Adoptarse. Ah, buenísimo, Pilar. Muchas gracias. Natalia me va a matar porque nos estamos extendiendo. Pero es que está muy interesante, Natalia. No, está No, muy interesante, sí, la verdad está muy difícil cortar porque de verdad que el tema está muy interesante. Muchas gracias de verdad a las dos por de verdad compartirnos estos conocimientos tan interesantes, además que recién, digamos que salidos también de la academia, de lo que se está investigando hoy en día. Entonces, esto de verdad que es supremamente valioso. Yo pues voy a tomar un momento la palabra para compartirles un poco acerca del programa, pero de todas formas, si surgen preguntas, no solo del programa, sino más inquietudes respecto al tema, por supuesto que todas son bienvenidas, tanto en el chat como levantando la mano y digamos que abriendo sus micrófonos. En este caso, pues bueno, como ya les hemos venido comentando en distintos momentos y les ha compartido la profe Diana, eh, este, esta conversación está enmarcada en muchos de los temas y de los propósitos centrales que tiene este programa de mujeres líderes. Vamos a abrir ya muy prontamente a final de este mes eh, una cohorte de tipo presencial. Este programa tiene 29 horas en total, 28 horas de sesiones y una inicial de coaching.
Ese es uno de los diferenciales como más interesantes de este curso, y es que ustedes tienen, o bueno, las participantes de este programa tienen sesiones de coaching que les permiten también hacer un proceso muy personal de análisis y de direccionamiento de ese liderazgo que quieren empezar a forjar, pues con este enfoque de género que también es fundamental y que es transversal y nos atraviesa a todas. Eh, el objetivo general de este programa, pues, es poder desarrollar las competencias de liderazgo necesarias para impactar y crecer organizacionalmente a partir del entendimiento de la participante en el contexto empresarial. Es de verdad un programa que nos invita a pensarnos como mujeres, como líderes, pero también nos invita a entender mucho mejor el contexto y a entender cómo podernos mover dentro de estos contextos empresariales, como pues desde el liderazgo. Los objetivos específicos pues son fortalecer este estilo de liderazgo a través de la construcción de una visión propia sobre el éxito, aplicar estrategias para gestionar conversaciones desafiantes en contextos organizacionales e impulsar el crecimiento profesional y la visibilidad a través del desarrollo de redes estratégicas, mentoría, planificación de carrera y autopromoción en entornos laborales. Iniciamos con un módulo uno que es conociéndome como mujer líder. Ahí entra toda esta parte del test que inicialmente les comentó la profe Diana que se aplica, y esta es individual de coaching a partir de los resultados que se ven en el test. Luego vemos un módulo de liderazgo auténtico. Se ve todo el tema de conciencia femenina, encontrar propósito, autoconfianza, confiar en la voz propia, estrategias para gestionar el síndrome del impostor. En el módulo 3 vemos liderazgo de conversaciones desafiantes, desde la identificación de sesgos, las dimensiones culturales del contexto para aprender a leerlo y actuar, y las conversaciones desafiantes. Luego vemos el liderazgo en la organización, vemos temas de diversidad, presencia ejecutiva, visibilidad y autopromoción, desarrollo de redes y mentoría estratégica, planificación de carrera, y pues hacemos también un espacio que es muy valioso, un panel con actores importantes también de organizaciones. eh, Tenemos generalmente muchas mujeres que hacen parte o que son directivos de organizaciones importantes, pero en ocasiones también nos han acompañado hombres también directivos que nos aportan una visión de género también muy interesante y un diálogo que al final también es lo que buscamos, digamos, poder tener como este diálogo eh, más allá de si somos hombres o mujeres, es de entender más la estructura en la que nos estamos moviendo. Y el módulo de cierre ya es esta elaboración de plan de trabajo individual, y 3 meses después de finalizadas estas sesiones presenciales, hay un seguimiento grupal que lo hacen también con esta misma docente que hace el coaching, para revisar también qué ha pasado, qué cambios se han suscitado, qué nuevas reflexiones han permanecido después de todo el proceso que se ha ido viviendo. Entonces, básicamente como el contexto general del programa. No sé si tienen alguna duda, yo igual les voy a dejar por acá por el chat eh, la web del programa. Ahí van a poder ver de manera más detallada el cronograma, el brochure, para que tengan en cuenta las fechas específicas en las que se va a desarrollar el mismo, y también pues las temáticas de pronto un poco más explicadas, todos los docentes que nos acompañan, em, y Yo que, pues digamos que esa es la información, claro, profe. sí, Cuenta. quiero agregar varias cosas, Natalia, muchas gracias. Primero, el enfoque del curso es de ciencia y acción. Entonces, ven profesoras investigadoras como la profesora Pilar, de la mano de mujeres que están en el entorno organizacional, venciendo barreras, pero también fomentando alternativas para que se genere unos espacios de liderazgo mucho más diversos. Otra cosa que quería aportar es que ya vamos para la cuarta cohorte.
Y es muy interesante ver el grupo de estudiantes porque vienen de todas las industrias, de todas las posiciones. En el último encuentro tuvimos una persona que está en un rol muy alto en el gobierno nacional, por ejemplo, en contraste con una mujer que estaba pues en una compañía en roles de gerencia. Hay mujeres muy jóvenes que llegan como con la inquietud de, bueno, soy muy joven y de pronto no me creen mucho cuando doy pues como alternativas o tomo decisiones por mi edad, otras que dicen, sí han pasado los años, estoy en los 50, entonces tengo unos desafíos distintos y se crea una comunidad de valor muy, muy interesante. Entonces no es solamente el enfoque ciencia, acción, en donde ustedes van a estar acompañadas o acompañados por coach en estos procesos, sino que además es esa red que se crea de una conversación muy poderosa que sin duda alguna nos enorgullece medir al final. Luego de 2 meses nos encontramos con ustedes para ver qué ha pasado, cómo van las cosas, en un acompañamiento que para nosotros es un propósito, ¿saben? Como Facultad de Administración está fortalecimiento en un liderazgo que sin duda alguna tiene unos desafíos distintos, es todo un propósito y una causa. Entonces, pues nada, bienvenidos, bienvenidas. Seguramente, y eso es ojalá una novedad, una noticia buena que les demos en los próximos días. La profesora Pilar nos va a acompañar también dentro de ese grupo de profesores y profesoras. Vamos a ver si la convencemos, yo creo que sí. Pero pues sin duda alguna, como les dice Natalia, ahí ustedes pueden ver por lo menos actualmente el cuerpo profesoral. Sí, estoy de acuerdo, Alex. Yo también estoy muy grata por haber escuchado a Pilar pues nada, su investigación nos ayuda mucho a entender. Gracias, Pilar, y gracias, Natalia, por este espacio y a todos y todas. Feliz noche. Gracias, gracias Diana por la invitación, gracias a todos por estar aquí hasta el final. Gracias, Alex, y todos los que participaron. Muchas Cuídense gracias mucho. a ustedes especialmente, profesoras, por su tiempo, por el espacio, por el conocimiento que nos comparten, que es supremamente valioso. Y a todos los asistentes, muchas gracias por aceptar la invitación. Esperamos encontrarnos pronto con ustedes en las aulas. Que tengan una buena noche y un feliz descanso. Hasta luego. Chao, gracias.